sumarla enseguida a Inés Capdevila. Gracias por estar con nosotros, es un placer verte. Chicos. A un mes de la guerra, imágenes que todavía siguen golpeando y sobre las que no hay solución, por favor. No sé si corresponde, Inés Capdevila, preguntarte en términos de en qué estado está la guerra. Rusia no avanzó lo que esperaba. Rusia va finalmente a ocupar Ucrania. ¿En qué estado está? Está estancada, Luis, en este momento está muy estancada, al punto de que no avanzan las tropas rusas y ya Ucrania empieza a hablar de una contraofensiva. Hasta hoy, un mes de guerra, 4 semanas de muchos bombardeos fundamentalmente, las fuerzas ucranianas lo que hacían era defender 6 o 7 ciudades que hoy busca tomar Rusia. Pero con el estancamiento del avance, sobre todo terrestre, y el fracaso de algunas operaciones aéreas de Rusia, las fuerzas ucranianas ya hablan de una contraofensiva. Es decir, empiezan ellas a pasar a la ofensiva y las tropas rusas a la defensiva. Esta mañana el gobierno ucraniano anunció que había hundido un navío bastante importante de Rusia cerca de Berdyansk, que es un poco al oeste de Mariupol, en el mar de Azov. Entonces, eso ya es una pequeña señal de la contraofensiva. Esto puede cambiar no solo los términos de la guerra. Si sigue así, ciertos observadores dicen es muy improbable porque la superioridad de fuerzas sigue siendo preponderante para el lado ruso. Pero si esto sigue así, si finalmente esta contraofensiva ucraniana se asienta y avanza y empieza a replegarse las tropas rusas, Vladimir Putin no solo estaría frente a una derrota militar, sino también ante muchísimos peligros internos dentro de su régimen. Él sí o sí necesita una victoria militar y también para reforzarse. Claro, y me imagino que también esto generará todo un análisis de si la superioridad bélica o armamentística, por llamarlo de alguna manera, alcanza como para imponerte en un conflicto militar como este, ¿no? Totalmente, y sobre todo la superioridad bélica que se asumía que tenía Rusia antes de empezar la invasión, que se suponía que había modernizado y sofisticado enormemente sus fuerzas armadas, sobre todo la tecnología bélica. Eso no pasa a ser así, y hay otro componente muy importante en la guerra retórica, en la guerra de amenazas. Ayer Sergei Lavrov, canciller de Putin, dijo que a la OTAN más le valía no poner un pie, no involucrarse directamente porque las consecuencias iban a ser desastrosas sobre Europa y sobre el resto de los miembros de la OTAN, es decir, Estados Unidos. Bien, ¿qué tan creíble es esa amenaza si Rusia no ha logrado siquiera tomar más de una ciudad en un mes de invasión? Suenan a palabras vacías. Por supuesto que hay un arsenal nuclear de 6.000 ojivas nucleares con plataformas de lanzamiento que han sido modernizadas y que están estratégicamente colocadas, pero también es cierto, Luis, que Occidente cuenta con sus propias armas nucleares, cuenta con un arsenal, sobre todo el lanzamiento, mucho más moderno que el ruso. Entonces, ahí empieza también esta cuestión básica de la Guerra Fría, que es la de la disuasión nuclear. Dame tu opinión, Inés, de lo que está pasando en el frente interno. Se supo del intento de renuncia de la presidenta del Banco Central ruso, para decirlo de esta manera, de la salida de un funcionario muy importante, y yo pienso, digo, con el bloqueo de información que debe haber hacia afuera de Rusia. Dame tu impresión de si hay o no algún tipo de grieta, de complicación para Putin desde el frente interno. Mira, Elvira Nabiulina, que es la presidenta del Banco Central, es un personaje esencial para la economía rusa hoy. Es un personaje con muchísimo contacto y con mucha admiración en Occidente. Muchos elogios para su desempeño como presidenta del Banco Central durante décadas. Ahora, ella supuestamente no renunció
queriendo hacerlo porque el Kremlin amenazó a su familia. Anatoly Chubais, que es este personaje del círculo íntimo de Putin, de la guardia vieja de este gobierno, renunció ayer y supuestamente habría dejado Rusia. Son señales de fisuras, pero son señales de fisura, Luis, que no llegan al corazón de Vladimir Putin. Hoy Vladimir Putin está sostenido por dos ejes, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, es decir, la FSB, que es la sucesora de la KGB, la Guardia Nacional, que es un cuerpo especial creado por Putin, que es poderosísimo, y por supuesto las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Ahí todavía no se han, digamos, filtrado lo que serían estas fisuras. Las internas. O sea, pero subrayo dos cosas que dijiste, ¿no? La presidenta del Banco Central quiso renunciar, amenazaron a su familia. El hombre cercano a Putin se supone que se fue de Rusia. O sea, el nivel de persecución política que debe instalarse debe ser fortísimo. Bueno, Luis, es un régimen que se sustenta sobre la persecución política. El único líder con capacidad de vencer electoralmente a Putin, que es Alexei Navalny, fue sentenciado a 9 años de prisión el lunes pasado. Entonces, es la forma en que los dictadores se sustentan también en el poder y se perpetúan en el poder. La oposición se descabeza, se sanciona con prisión, porque eso también actúa como ejemplo para el resto de los líderes opositores y se la calla. Y a los que no se acallan, se los fuerza al exilio. Es la forma de sustentar el poder monolítico que tienen los dictadores, en este caso Putin. Pero, digamos, el corazón del poder está blindado. Está intacto. Inés, hablamos mucho de Rusia, pero también en Bruselas hoy pueden pasar cosas importantes, ¿no? Una reunión del G7, OTAN, de la Unión Europea, y a la espera si Biden mañana va a la frontera en Polonia-Ucrania. Exacto, Rifle. Mira, se acaban de reunir, hace una hora aproximadamente terminó la reunión de la OTAN y ahora está reunido Biden con los otros líderes del G7, que son las potencias industrializadas del mundo. Hay varios temas ahí, son 4 ejes fundamentales que cada uno de los líderes busca. El primero, obviamente, ver o tratar de acordar formas de hacer más férreas las sanciones sobre Rusia y buscar alguna forma más eficiente y más rápida de ayudar militarmente a Ucrania. Eso es el primer tema. Segundo tema que es fundamental, ya empiezan también a surgir ciertas divisiones dentro de la OTAN. Eso es fundamental para ellos decir, bueno, no, si llegamos a este mes muy unificados, más unificados que en la última década, tratemos de mantenerlo porque también es el frente al cual se sostiene la unidad ante Putin. Tercer punto que es fundamental mirando hacia lo que puede llegar los próximos capítulos de la guerra. ¿Qué sucede si eventualmente Putin, para evitar una derrota militar, apela a armas bacteriológicas, químicas o nucleares? Claro. Y ahí está, eso va a ser decisivo. ¿Cómo resuelven? ¿Cuáles van a ser los escenarios? Es probable que no lo sepamos, porque hay también una cuestión dando vuelta que el resto de la OTAN le reclama a Biden, que ha sido demasiado vocal, demasiado abierto en enumerar lo que le va a pasar a Putin si ataca Ucrania en su caso o si usa las armas nucleares. Y tercer punto, y esto en todos los líderes sucede, todos los líderes tienen necesidades internas. Biden está caído en la popularidad, Macron se encuentra frente a una reelección presidencial, Boris Johnson sale del peor escándalo de su presidencia. Entonces esto también les sirve para tratar de capitalizar esa unidad hacia afuera y convertirlo en apoyo hacia adentro. Inés, tratando de ponerme un segundo en la cabeza de Putin, supongo que persigue un interés geopolítico que es, bueno, Rusia en adelante va a ser en el concierto de naciones más tenido en cuenta que hace un tiempito, supongo. Ahora, la crisis económica que desencadena todo este tipo de sanciones, ¿no? Y seguramente un descontento de la clase media, de la población rusa, ¿no conspira también contra eso? ¿Cuál de los dos factores puede ser más fuerte? Sí, claro que conspira. Va a ser muy fuerte la crisis económica, Pancho, pero no ya. Y probablemente no sea el factor que, en el caso de que implosione el régimen de Putin, sea el factor desencadenante. Te doy 2 ejemplos. Las 2 economías con peor desempeño en la última década son economías
hoy gobernadas por dictadores. Nicolás Maduro en Venezuela, Bashar al-Assad en Siria. Economías de guerra. O sea, perdieron, la economía siria es un tercio de lo que era en 2011, antes de empezar las primaveras árabes en Siria, y la economía venezolana perdió el 50% de su valor. O sea, y aún así los líderes se mantienen. Entonces, varias cosas respecto de la rusa. Las sanciones podrían provocar una recesión solo este año de hasta entre 4 y 10%, es decir, perdería entre el 4 y el 10% de su tamaño la economía rusa. Pero se van a sentir fundamentalmente en las ciudades. Y las ciudades ya son opositoras a Putin, Pancho. Lo que es el bastión, lo que es el gran feudo electoral y popular de Putin es el interior profundo de Rusia. En las ciudades tenés casi la mitad de la población ya son opositoras, pero entonces no va a cambiar mucho el signo. Y hay otra cosa. El sistema de represión ruso es fenomenal, es el sistema de represión de donde han salido todo el resto de los sistemas de represión del mundo, incluido el chino. Entonces, esa clase media que se sienta agobiada, que está harta de Putin, ya no sale a manifestarse. Claro. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando lo hizo, reprimió y puso por lo menos 10.000 personas en prisión. Y quedó más fortalecido Putin. Se sabe que el poder de Putin no ha menguado, todo lo contrario. No. Dame tu impresión, Inés, para ponernos ombliguistas, de cómo queda la Argentina parada, con los titubeos que tuvo, sí, no, nombro Putin, no, invasión, no invasión. ¿Dónde quedamos parados internacionalmente? Bueno, con los votos que tuvo, los últimos votos, un poco trató de arreglar la Argentina su postura, digamos. El gran fracaso, uno de los peores errores de política exterior de la Argentina en la última década fue la visita de Alberto Fernández a Vladimir Putin prácticamente un mes antes de la invasión a Ucrania. Trató la Argentina después de remediar eso, un poco lo logró, pero en todas las capitales, Luis, va a quedar el recuerdo de que uno de los últimos presidentes que visitó, para elogiar, no para disuadir de la guerra. Que eso también, la puerta a Latinoamérica. Exacto, fue Alberto Fernández. Entonces ahí es probable que seamos vistos como oportunistas. Claro. El otro día, hablando con una persona que es esencial en el manejo de la política exterior argentina, le preguntaba, bueno, ahora ¿cómo queda la relación de la Argentina con Putin? ¿Qué sucede si termina la guerra y se rehabilita un poco Putin? ¿Vamos a volver nosotros a hacer esta especie de puerta abierta de Rusia en América Latina? Y me decía, no, nosotros ya fuimos a pedirle a Putin los DEC, no nos lo dio, entonces ya no lo necesitamos. Esa es la concepción de la política exterior que tiene este gobierno, cortoplacista e improvisada. Y aparte todo o nada, ¿no? Claro, o sea, en términos de política argentina, que no hay negociaciones, ¿es todo o estás en mi contra? Exactamente, ¿no? Exactamente. Y pensar que ese cortoplacismo y esa improvisación también dominan la política exterior de las grandes potencias, no solo con sus rivales, que son China y Rusia en este momento, sino también con sus supuestos aliados, que somos nosotros. Claro. De la periferia, pero aliados al fin. Pensar que ese cortoplacismo los domina es completamente falto de experiencia y falto de conocimiento del mundo. ¿Quién está ganando en esta guerra? Te diría que no hay ganadores, Caraba. Hoy no hay ningún ganador evidente. Hay un ganador que el más visible es el presidente Zelensky, pero él no se puede caratular o autocaratular como ganador porque él hoy preside un país donde hay decenas de miles de muertos, donde la mitad de los 7,5 millones de niños ucranianos fue sacado abruptamente de su hogar por la guerra, donde 3.700.000 personas buscaron refugio en otros países. Entonces, Zelensky es hoy un gran héroe global. Es probablemente uno de los grandes héroes del siglo XXI en lo que va de este siglo. Pero no es un ganador porque Ucrania está sufriendo una de sus peores tragedias históricas. Vuelvo al comienzo de lo que decía Inés, ¿no? O sea, uno decía la superioridad del ejército ruso más tarde, más temprano, va a vencer la resistencia ucraniana, y hoy usaste la palabra de posibilidad de contraofensiva ucraniana, o sea, algo que no se esperaba, ¿no? Exacto, no, completamente inesperado. Putin esperaba tomar Kiev en 2 días cuando lanzó la ofensiva, al punto de que le dijo a sus comandantes, muchos de los cuales han muerto en el campo de batalla, que es una cuestión extrañísima en el arte de la guerra hoy,
les dijo antes de lanzar la invasión, en la previa, 2 o 3 días antes, es hagan lo que quieran con Ucrania una vez que logren sus objetivos. Claro. Entonces, eso te da la pauta de lo que esperaban y de lo que no han conseguido. Bien. Al punto de que ya hay muchos miembros del régimen diciendo hemos cometido un error catastrófico de cálculo. Placer recibirte aquí en el Gracias estudio. a ustedes, chicos. Inés Capdevila, Muchas gracias, responsable Luis. internacionales. Vamos a partir la pantalla en este 24 de marzo para que veas dos